Gracias, señor presidente, señor conseller, señorías. Los presupuestos de Industria, Comercio e Innovación son los mismos año tras año. Los de este año son los mismos que los del año anterior y los mismos que los del anterior y los mismos que el anterior. Las mismas soluciones para época de crisis económica y lo mismo para épocas de auge económico. Ustedes, ante diagnósticos diferentes, aplican siempre el mismo tratamiento. No dan solución a los problemas de las empresas y menos a los problemas de los ciudadanos de esta comunidad. Unos presupuestos que hacen que el peso de la Consellería de Industria, Comercio e Innovación vaya cayendo desde el año 2008, año en el que empieza la crisis económica, pasando de un 1,70% a un 1,55%. Unos presupuestos que no sacan a nuestra comunidad de la crisis económica y menos marcan la senda de un crecimiento económico sostenible. Aquí, por más decir, aunque lo diga el presidente de la Generalitat Valenciana, que vamos a ser los primeros en salir de la crisis económica, no por más decirlo se sale de la crisis económica. No por más decirlo. Es como aquel alumno que por más decir que va a aprobar un examen, no por ello va a aprobar el examen, evidentemente. Unos presupuestos que demuestran claramente que ni tienen ustedes dinero, pero tampoco interés en la política industrial y en la política de innovación, a pesar de que tienen competencias exclusivas en ambas materias, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía. Un presupuesto que desvela que quien hace política industrial y de innovación en esta comunidad no es el Partido Popular, sino Bruselas, porque el 69% de la política industrial son fondos europeos y el 64% de la política de innovación también procede de Bruselas. Menos mal que el leitmotiv de esta consellería es la industria y la innovación. Pues no sé cuál sería el leitmotiv si no estuviera Bruselas. Ponen al descubierto también que sus palabras están vacías, tanto de presupuesto como de voluntad. Y para muestra, un botón, la Estrategia de Política Industrial 2010-2015. Unos presupuestos a los que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 37 enmiendas, 29 a la sección y 8 a los organismos. Enmiendas que han eliminado gastos superfluos e innecesarios, tanto en época de crisis como en época de auge económico. Unas enmiendas que nos permiten hacer o nos dan margen de maniobra para hacer política industrial, comercial y de innovación, algo que debería de hacer un buen gobierno preocupado por los ciudadanos y que aquí esa preocupación pues brilla por la ausencia. Unas enmiendas que nos dan un margen de maniobra de 33,5 millones de euros adicionales a lo que es la política de esta consellería. Hemos presentado enmiendas de supresión de las aportaciones a las fundaciones que gestionan el Museo de la Taronja, el del Joguet, el del Textil, el del Calcer y el Industrial de Sagunt. No porque estemos en contra de los museos, que no lo estamos, todo lo contrario, creemos que es importante apoyar los museos y apoyar nuestra cultura, evidentemente, pero no desde el presupuesto de Industria, Comercio e Innovación, sino desde el presupuesto de la Consellería exprofeso para ello, que es la de Cultura, la Consellería de Cultura. La Consellería de Industria, Comercio e Innovación se debe dedicar a crear empresas y empleo y no a ponerlas en los museos. También hemos presentado enmiendas que, fíjese, a pesar de que es una alegría ver en los presupuestos un objetivo concreto, porque no aparece absolutamente ningún objetivo concreto, aparece que quieren destinar ustedes un 2% del PIB a I+D+I, pero para el año 2015, pues es triste, muy triste, que nos tengamos que limitar al objetivo revisado de la Estrategia de Lisboa. La Estrategia de Lisboa establecía que para el año 2010, el que termina ahora, teníamos que dedicar a I+D+I un 3% del PIB si queríamos ser la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo. Y ustedes se conforman con la estrategia revisada. Nosotros les proponemos ser ambiciosos y tratar de alcanzar ese 3%, que debería de ser hoy ya una realidad, en el año 2015, si es que queremos ser una economía competitiva. Otra cosa es que queramos ser competitivos en otros terrenos en los que ustedes ya han demostrado que lo son y mucho, y mucho. También hemos presentado una serie de enmiendas
para apoyar la Fira de Cocentaina, dada su importancia tanto a nivel económico como turístico, que es lo que se debe de hacer en lugar de apoyar redes como la red AFIC, que más que servir a los intereses generales de los ciudadanos y los particulares del comercio y de los municipios, sirven más a los intereses particulares y generales del Partido Popular, porque incluso en algunos municipios nadie sabe quién es el agente y nadie sabe dónde está la oficina de la red AFIC. También hemos suprimido otro de los engaños que ustedes pretendían ofrecer a los ciudadanos, porque ya nos dirán ustedes qué significa FCMC. ¿Qué significa FCMC? ¿Qué es? Otro presupuesto que en lugar de ser un presupuesto adicional, presupuesto ordinario, lo sacan ustedes del presupuesto ordinario para hacer creer que dotan más, que ayudan más a los municipios. Por favor, señorías, no nos traten de tontos y menos a los ciudadanos porque no lo son. También hemos presentado una serie de enmiendas al SEPIVA, porque fíjense, es cuanto menos gracioso leer entre los objetivos del SEPIVA que se encuentre la mejora de las infraestructuras existentes en las inspecciones técnicas de vehículos y la mejora de la imagen de la red de inspecciones técnicas de vehículos. ¿No es un servicio privatizado, señorías, la inspección técnica de vehículos? Yo entendía que era un servicio privatizado. Yo no sé lo que tiene que hacer SEPIVA. ¿Qué es lo que está haciendo SEPIVA? Dando una buena imagen de la red de inspecciones, de servicios de inspección técnica de vehículos. Más que hacerlo a través del presupuesto del SEPIVA, el SEPIVA de lo que se tendría que encargar es de que ese servicio fuera el que corresponde, el adecuado. El SEPIVA se debería de encargar de bajar las tarifas de las ITVs y que la segunda revisión fuera gratuita, como lo es en otras comunidades autónomas. Y además debería de encargarse de cumplir con los acuerdos que esta Cámara adopta por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, que la verdad es que no cumple con esos acuerdos. También el SEPIVA debería de dedicarse a desarrollar suelo industrial asequible, por ejemplo, en municipios como Callosa de Segura. Una de las grandes mentiras de este presupuesto, una de las estrellas, que realmente es una política estrellada, es la política industrial. La política industrial en este presupuesto cae un 7,31%. Pero todavía es más duro comprobar, cuando se analiza poco a poco el presupuesto, ver que la estrategia de política industrial 2010-2015, que se presentó 4 días después de presentar estos presupuestos, no tiene la suficiente dotación. La estrategia de política industrial, señorías, tenía que estar dotado con 1.000 millones de euros, para 5 años. Haciendo una simple división, son 200 millones por año. Si sumamos todas las partidas presupuestarias de la ficha FP7, en la que de una forma u otra aparece este concepto, estrategia de política industrial, solamente aparecen 144 millones de euros. 144, de los cuales 13 son el presupuesto del IBEX con los 4 millones dedicados a personal y 115 son los presupuestos del INVIVA, incluidos también los gastos de personal, las compras de bienes y las amortizaciones. El resto va a distintas organizaciones y realmente a política industrial tan solo van 11 millones de euros destinados a las empresas y a los autónomos. 11 millones de euros de los 200 que deberían estar destinados. Con voluntad, con austeridad, con transparencia y con realismo se obtienen realmente esos 200 millones de euros que son las enmiendas que ha presentado este Grupo Parlamentario Socialista, porque consideramos que desde hace tiempo se debería de haber hecho política industrial. Y así han sido nuestras líneas de actuación, nuestras iniciativas para que en esta comunidad se hiciera política industrial de verdad, con presupuestos serios y realistas y no con fantasía. Y por último hemos presentado toda una serie de enmiendas, seguiremos presentándolas para eliminar cualquier línea, cualquier puerta, cualquier rendija que nos aboque a la deslocalización industrial, sobre todo cuando la estrategia de política industrial no está suficientemente dotada. Señorías, la mayoría de los votos no dan la razón. La mayoría de los votos ustedes la utilizan en esta Cámara simplemente como una consigna política. Nada más y muchas gracias. Gracias a usted, señora Marco.
Torna en contra de l'il·lustre diputat, senyor Vicent Betoret, de la paraula.